con todos ustedes a través de este espacio que hemos denominado La Voz de la Academia. Estamos en directo desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para llevarles a todos ustedes temas de relevancia nacional como de esta casa de estudios. Hoy a mí me gusta abordar mucho estos temas porque son temas que tienen que ver con la universidad, pero son temas de investigación. Yo siempre les he dicho que la investigación es punta de lanza en las universidades del mundo y muchas de ellas sobresalen por esos grandes trabajos de investigación que desarrollan y que por supuesto aportan luz a grandes problemas que se viven en el mundo. Pues en nuestra universidad también se desarrollan grandes trabajos de investigación que valen la pena publicarlos, que vale la pena tomarse el tiempo de estudiarlos y de poder llevárselos a todos ustedes. Hoy estaremos hablando sobre un catálogo que ha presentado desde la Escuela de Biología de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras sobre gorgojo descortezador en Honduras, de la cual pues han encontrado 4 especies, más adelante estaremos hablando de ellas, y una más que se sabe que existen en el país, pero que no la lograron ubicar en las trampas que se colocaron para el estudio de esta ocasión. Nos acompaña Carla Cantarero, ella es coordinadora del Museo de Entomología de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Le doy la más cordial bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenida. Buenas tardes, gracias a ustedes porque este es un espacio que nos va a ayudar a promocionar todas las investigaciones que se hacen, principalmente a través del Museo de Entomología, que ya tenemos varios años de estar investigando. Me gusta mucho cuando hablo de temas de investigación, yo le comentaba a usted antes de comenzar el programa, porque sabemos los esfuerzos que en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se están haciendo, sabemos que en años anteriores ustedes de su propia bolsa han tenido que financiar muchos trabajos de investigación y eso es digno de admirar y digno de reconocérselos a todos los investigadores de esta casa de estudios. Sí, realmente es un esfuerzo de que todo lo que nos gusta investigar lo hacemos, porque no siempre contamos con el financiamiento, el equipo para poderlo hacer. Y a veces tenemos que ingeniarnos y ver cómo elaboramos nuestro equipo, nuestros materiales y poder irnos a campo. Nos ha tocado, por ejemplo, hacer muestreos con botellas de plástico, andar recogiendo, ¿verdad? Como que fuéramos a veces pepenadores, pero toca porque no se tiene a veces ese material o ese equipo necesario, que a veces es muy costoso. Entonces la única forma es lograrlo de esa forma. Entonces yo creo que como usted lo dijo, cuando uno quiere investigar, trata y busca las diferentes maneras. Y lo bueno es que contamos con algo que es muy preciado, los estudiantes. Definitivamente, que es un arma importantísima. Y es que investigar no es barato. Exacto. Investigar es totalmente ni barato caro. Ni fácil. Ninguna de las dos. Y a veces la gente se equivoca porque piensa que investigar, primero es algo rápido. Es algo de que así como que prendemos la estufa y el agua ya está hirviendo y ya nos hacemos el café y ya. Y ellos piensan de que a veces en una semana, no, usted en una semana puede hacernos la investigación. Y hay investigaciones que depende el objetivo que se tiene, no pueden durar, a veces nos duran un año, de 6 meses a un año, dependiendo de cuál es el objetivo principal que tiene cada una de las investigaciones. Así es. Vamos a hablar de este catálogo, cuéntenos un poco cómo nace esta idea y cómo se va desarrollando y tomando forma a la altura de hoy tener un catálogo de esta naturaleza. Bueno, entre el 2016 y 2017 comienza lo que es el brote de Dendroctonus. Se hablaba mucho de que teníamos el gorgojo descortezador y estaba acabando con nuestros pinos. Entonces fue la alarma en ese momento porque cada vez teníamos más brotes en diferentes departamentos. Todos estos brotes comenzaron en el departamento de Olancho, pero a la vez se fueron extendiendo. Entonces una de las primeras preocupaciones que tuvieron ellos era que no habían investigaciones. No se contaba con ninguna investigación de país. Entonces no sabíamos realmente cuáles eran las especies de dendróctonos que había. Muchos investigadores decían, sí tienen dendróctonos frontales lo que tienen, pero realmente no teníamos ni siquiera como dentro de las colecciones científicas cuáles eran las especies, no teníamos descripciones propias, sino que trabajábamos con descripciones de México, de Canadá o Estados Unidos.
Entonces, eso fue como que lo que despertó, ¿verdad?, a todos que tenía que haber investigación, porque sin investigación no podíamos seguir avanzando. Se empezaron a hacer diferentes actividades para poder controlar lo que era la plaga, pero con trabajos que eran de otros países. Exacto. Entonces, esto fue como lo que hizo de que a través del Instituto de Conservación Forestal y la universidad se establecieran cartas de colaboración. Esas cartas de colaboración fueron vitales como para poder establecer, por ejemplo, un laboratorio de diagnóstico aquí en la universidad y empezar a hacer lo que es el catálogo de las especies. Eso me llamó mucho la atención cuando leía parte de este informe, y es que el Museo de Entomología se convirtió en un laboratorio, ¿no?, para poder ir desarrollando esta investigación. Sí, como la idea era que teníamos que saber cuáles eran las especies, se colocaron 42 trampas a nivel nacional, pero el personal de ICF no podía estar identificando cada 15 días todo ese 42 trampas, porque había muestras que podían llegar de 1.000 a 10.000 organismos. Entonces, imagínense estar identificando cada 15 días 42 trampas, era así como una locura. Entonces se pensó, no, montemos 2 laboratorios de diagnóstico, la Universidad Autónoma y el ICF. Entonces el museo llegó a formar parte como un laboratorio de diagnóstico que cada 15 días ya sabíamos de que el personal de ICF nos traía las muestras para que nosotros les empezáramos a identificar. Entonces, dentro de eso, el personal que trabaja conmigo, que son los asistentes técnicos, además de practicantes, que por eso le digo que es muy importante a los estudiantes, porque los estudiantes nos colaboraban para poder llevar a cabo todo lo que es la identificación de todos los frascos, porque tenemos una gran cantidad de muestras de que nos íbamos a volver locos si lo hacíamos solo entre 2 personas. Y eso prácticamente inició desde que se da esta situación en la cual los bosques del país mirábamos aquellas grandes hectáreas que se estaban como secando. Sí. Desde ahí inició, cuando ya vieron de que eran demasiadas las hectáreas que se estaban perdiendo, ya se tenía de que habían 3 fases, ¿verdad? La primera fase cuando el árbol estaba verde, ya cuando empezaban a salir los grumos, y la última fase ya cuando el árbol se ponía de un color rojizo. Entonces ya sabíamos que el árbol iba a morir. Entonces eso fue como la alarma que encendió a todos. Entonces, a partir de ahí se comenzaron los laboratorios y desde el 2019 realmente ya comenzó un sistema de monitoreo. Ese sistema de monitoreo fue el que implementó ICF y de esa forma como que íbamos cada 15 días. Entonces 2019, 2020, 2021 nosotros seguíamos haciendo monitoreo y solamente servíamos como un laboratorio de diagnóstico. Entonces, si usted mira, no fue una investigación que realmente cuenta con datos solo de un año, sino que fuimos recopilando, fuimos acumulando toda esa información desde el momento que comenzamos esa carta de colaboración con ellos. Y me dice que trabajaron junto con el Instituto de Conservación Forestal, pero también con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, el BID era el que daba el financiamiento para poder hacer estas investigaciones. Yo creo que eso fue vital, porque a través del BID él vio que sí tenía que apoyarse al país para que pudieran hacer diferentes tipos de investigación. Y una de ellas era esta, que era la identificación de las especies de Dendroctonus con que contábamos, porque también se tenían otros tipos de especies, como identificaciones moleculares, como también ver cuánto duraban, por ejemplo, las feromonas en todo lo que eran las trampas. Entonces, eso dio raíz a que pudiéramos hacer otros tipos de investigaciones. Pero hay que dejar algo bien claro, eso solamente es como el inicio. Porque a veces se piensa de que ya contamos, por ejemplo, con un catálogo, pero para eso tenemos que seguir investigando, porque esto solamente es el primer paso que hemos dado en la investigación para lo que son los descortezadores. También escuchaba que les apoyó mucho la Fundauna y la Red Solidaria. Sí, la Fundauna fue uno de lo que participaba en lo que era la parte administrativa.
porque todo lo que eran los fondos, nosotros no queríamos como manejarlos ni nada de eso, porque es un tema mucho más complicado. Entonces Funda Uno era el que... Un problema como meterse a otro. Exactamente, entonces él era el que llevaba la parte del dinero, y para eso también contábamos con un administrador, que era el que iba viendo todos los fondos, que todo fuera en regla, porque eso es lo primero. Que en estas investigaciones, las investigaciones no es para que los investigadores, digamos así, se hagan ricos. No, las investigadores es para proporcionar datos, y muchas veces uno tiene que ver así como que ver, tengo que comprar esto, tengo que comprar lo otro, y eso es lo más difícil, ver a dónde comprarlo, porque a veces en el país no contamos con equipos o materiales de acá, tenemos que mandarlos a traer fuera del país. Y eso significa tiempo y dinero, Y eso ¿no? significa tiempo y dinero. Cosas que a veces pensábamos que la lográbamos en un mes, tuvimos que a veces que esperar 3 a 6 meses para que nos vinieran. Todavía estamos en una etapa en que hay equipo que no se ha podido comprar porque todavía estamos en esos arreglos para ver de mandarlo a comprar, pero esperamos ahorita solamente el visto bueno de las autoridades para poder contar con una cámara que nos va a ayudar a tomar diferentes fotografías de los especímenes, por ejemplo, en el museo. Mencionábamos que encontraron 4 especies. Sí. Bueno, antes de decirles de las especies que contábamos, yo creo que es importante decir de que al principio se hablaba mucho de que teníamos a Dendroctonus. Dendroctonus era el género, ¿verdad?, de que ya se sabía que estaba en el país, pero realmente no teníamos la certeza de cuáles eran todas las especies que estaban atacando nuestros pinos. Entonces, esto es lo que ha venido el catálogo a establecer, cuáles eran las especies que realmente teníamos y a dónde las podíamos encontrar, porque a través de la universidad, la UNAM, la Universidad Nacional de México, que también fue alguien que nos ha colaborado y nos ha apoyado grandemente en todo lo que es este trabajo, y todavía lo sigue haciendo. A través de ellos ya habían elaborado un catálogo, pero de las especies a nivel de México y Centroamérica, pero todavía ellos tenían eso que nos decían, no, nosotros no tenemos datos totales del país. Entonces para ellos fue así como que fue lo mejor de que nosotros pudiéramos llevar el material y poder empezar a hacer un catálogo ya con las especies propias del país, con tamaños específicos de lo que teníamos acá. Entonces ahí es cuando de toda la identificación se obtuvieron 4 especies del mismo género. Mencionan ustedes en este informe que Centroamérica cuenta con 3.8 millones de hectáreas de pinos nativos, pero de esas 2.5 millones están en Honduras. O sea, es el país con más cantidad de cobertura de bosque. De bosque. Por eso es que es tan importante de que los cuidamos, porque, por ejemplo, ahorita, lo decía anterior, esto solo es como que la punta, ¿verdad?, que acabamos de hacer, pero Dendroctonus es una especie que es cíclica y cada cierto tiempo sus poblaciones comienzan a subir. Entonces estamos esperando de que en el 2019 subió, de ahí ha bajado, pero estamos esperando cuándo vuelve a subir. Entonces entre este año que viene estamos así todos alerta que podría volver a subir sus poblaciones. Entonces la idea es ya estar con herramientas que nos ayuden a saber qué hacer, a dónde pueden estar localizadas las especies y cuál es el manejo que se le tiene que dar. Así es. Corríjame si me equivoco, maestra. Dice Dendroctonus frontalis, sí. Esa es una especie, ¿no? Dendroctonus mesoamericanus, correcto, es la segunda. Dendroctonus valens es sí, la tercera especie, y Dendroctonus paralelocolis. Paralelocolis, sí, esa es la cuarta especie. Esas son las 4 especies que hemos encontrado, de lo cual frontales y mesoamericanos son las más agresivas. Son las que principalmente son las que causan los diferentes tipos de brotes en los diferentes departamentos del país. También hay una quinta especie que de esa no lograron localizarla. Realmente, como
el trabajo que se hacía era de que se traían todas las muestras a nivel nacional. Una vez que se traen, uno lo que hacía era identificarlas. Empezaba a identificarlas solamente por las características morfológicas. Después, una vez que ya llegábamos al género, teníamos que llegar a la especie. Para llegar a la especie solo se hacía a través de la genitalia, que la genitalia es el órgano genital de los insectos. Entonces teníamos que extraer la genitalia de cada uno de los gorgojos. Entonces extraemos la genitalia y a través de la genitalia se montaban en una cápsula, y ahí después de eso se ponían el cubreobjeto, y con el cubreobjeto podíamos observarla al microscopio. Entonces muchas de ellas solamente se fueron colocando para después empezar a ver cuál era la especie. Entonces realmente salió que una de ellas, no, cuando hicimos un análisis, en este caso ya evaluando todas las varillas seminales, que era un análisis morfométrico, salió que una de las varillas no concordaba para nada con las demás varillas, sino que teníamos dos grupos, frontales y mesoamericanos, y había una varilla seminal que no calza en ninguna de ellas, de acuerdo a las medidas, a la forma. Entonces ahí empezamos con los de la UNAM a ver cuál podía ser, y entonces se llegó a la conclusión que puede ser, en este caso, Dendroctonus adjunctus, que también está, pero que ahora tenemos que ver cuál es la distribución actual y cuál es la distribución potencial que podría tener. Así como me imagino la agresividad, ¿no? También, que es muy importante, sí, para localizar, mejor dicho, para identificarlo, ¿no? Por ejemplo, Valens y Parallelocoli son dos especies que ahorita no son tan agresivas, sí, pero tenemos algo en los insectos. Los insectos son impredecibles a veces. Exacto. Y las temperaturas, este cambio climático que un día nos tiene caliente, otro día frío, lluvias y todo, hace de que los insectos, lo que de repente un día, ¿verdad?, son menos agresivos, de repente su población pueda volver a subir y se nos vuelve una plaga primaria, ya no sea una plaga tan terciaria, ¿verdad?, sin menor importancia. Así es. Vamos a hacer una pausa. Al retornar vamos a seguir hablando sobre este trabajo de investigación muy interesante que han desarrollado aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que es de mucha importancia para el país, porque estamos hablando de identificar gorgojos que han estado atacando los pinos de este país. Incluso a esta altura podemos observar nosotros que hay grandes partes en las cuales se cortó completamente los árboles, pero no se sembraron nuevas especies o no se sembró una cantidad de árboles jóvenes y que nos puedan seguir proporcionando un buen clima, una mejor calidad del aire, sino que se ha quedado así, y esas grandes extensiones simple y sencillamente terminan sirviendo para pasto de animales. Hacemos esta pausa, ya regresamos. Nuevamente, Honduras será sede del encuentro deportivo universitario más grande de la región. Novenos Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, Juduca, Honduras 2025. El mayor encuentro de integración y convivencia deportiva de las 21 universidades estatales de Centroamérica y República Dominicana. Más de 3.500 atletas universitarios en 10 disciplinas deportivas: ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate-do, natación, taekwondo, tenis de mesa, voleibol. Y como país anfitrión, incorporaremos la disciplina de escalada deportiva como exhibición. Entrada libre y gratuita a todas las competencias. Juduca, Honduras 2025. Tegucigalpa, Honduras y la UNA les esperan con los brazos abiertos. En Honduras, hablar de corrupción e impunidad desde la perspectiva académica será un tema cada vez más recurrente, gracias a la creación del Observatorio Universitario Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras, OUNTA, impulsado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Desde el observatorio se generarán datos e información confiable y de calidad, con el fin de ampliar el conocimiento sobre los procesos de la administración pública del país. Una nueva historia en pro de la transparencia y rendición de cuentas. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en directo desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras abordando temas muy importantes, sobre todo que tienen que ver con nuestra casa de estudios. Y es que hemos estado hablando sobre este gorgojo descortezador, un trabajo de investigación que se realizó desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, específicamente desde la Escuela de Biología, específicamente desde el Museo de Entomología que está en la máxima casa de estudios del país, en conjunto con instituciones como el Instituto de Conservación Forestal y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo BID y también el apoyo de FundaUNA y la Red Solidaria. Son temas muy importantes y de las cosas que a mí me llaman la atención siempre en estos trabajos de investigación que tienen que ver con organismos internacionales, que tienen que ver con otras instituciones, es el prestigio que la universidad tiene, sus investigadores, sus estudiantes, y que eso ayuda, colabora a que se hagan mejores trabajos de investigación. Y prácticamente en Honduras sea la única institución que realiza trabajos de investigación de este nivel. Y en esta ocasión, porque tiene que ver mucho con el tema de los pinos, de los árboles, que son esa fuente de aire limpio que ocupamos en Honduras. Usted me decía ya por 2016, 2018 se comenzó con esta situación. Cuéntenos un poco más cómo estuvo ese momento en el cual pues mirábamos los árboles de Honduras que estaban siendo consumidos y aquella impotencia que la única solución era básicamente llevar una motosierra y deshacerse del árbol. Realmente fue algo bien dramático, Sí. ¿verdad? Porque cuando se comenzó a ver, al principio, bueno, como sabemos, Dendroctonus es cíclico y se sabía que era cada 20 años, después cada 10 años, después fue cada 5 años, entonces el tiempo en que se ha ido dando se ha ido disminuyendo. Entonces vieron de que hubo un brote, pero que no pasaba de más. Entonces, este último brote fue lo peor que pasó y no se sabe por qué. Pudo haber sido por el cambio climático, pudo haber sido por mal manejo, o porque no estábamos preparados, ¿verdad?, para poder contrarrestar el daño que estaba haciendo, en este caso, Dendroctonus. ¿Por qué? No sabíamos la especie, no sabíamos cómo estaba atacando ni cómo controlarlo. Entonces, para eso se tuvo que contar con ayuda tanto de Estados Unidos como de México, porque el Servicio Forestal de Estados Unidos y de México, recuerdo que ellos eran los primeros que estaban ayudando para ver qué medidas hacerlo. Y como usted lo mencionó, una de las medidas realmente que, aunque es malo, pero fue la única medida que se podía hacer, que era el de hacer los cortes alrededor de donde estaba el brote. Entonces, ahí era donde se tenía que dejar mucha madera en suelo y desperdiciar una gran cantidad de madera, pero eso evitaba de que el gorgojo siguiera como que cada vez aumentando su área de dispersión, porque lo que no se quería era que se quedara en un solo punto y su área de dispersión no fuera mayor, porque si uno lo deja, ellos vuelan y la hembra ataca a un árbol y llama a todos los machos. Entonces, cuando llama a todos los machos, cada vez van llegando a otro árbol y lo acaban. Entonces, realmente fue como dramático ver que no contábamos, no sabíamos ni cuál era la especie, no sabíamos qué hacer, entonces teníamos que prácticamente depender de investigadores de afuera. Era un trabajo a ciegas prácticamente. Sí, entonces tuvo que mandarse a llamar a gente de afuera para poder trabajar. Más que todo en esta parte de investigación. ¿Por qué? La parte del manejo forestal, los forestales, ellos ya sabían un poco de cómo se hacía el manejo de cortar y dejar, porque ya estaban los manuales. Pero cuando ya se vio la plaga y no tener con las investigaciones, eso fue lo peor. Pero fue algo que sí llamó la atención, es que se formó un comité de investigación donde una de las cosas era que seguíamos insistiendo,
hay que investigar y hay que investigar, y entonces eso despertó como el gusanito en la manzana, ¿verdad? De decirles, sí, es necesaria la investigación. ¿Y qué tan rápido se prolifera este tipo de gorgojos? Porque de repente miramos una parte pequeña y al poco tiempo ya mirábamos mucho más árboles contaminados. Lamentablemente se dispersa rápido, por lo que le digo de que, claro, ellos tienen un ciclo de vida y todos los insectos dependen del ciclo de vida que ellos van a tener para desarrollarse. Pero si la población va aumentando, cada vez se van dispersando, van saliendo unos y van atacando el otro árbol, van saliendo del otro árbol y así, entonces se van dispersando cada vez más. Entonces, además que tendríamos que estudiar que cuando se corta y se saca la madera, ¿qué pasa con esos gorgojos que van en el árbol? ¿Verdad? Si al llevárselos el viento también estamos proliferando más dispersión, si estamos haciendo que llegue más dispersión o qué. Tener algún tipo de manejo, exacto, ¿no? Entonces, sí, y hay, por ejemplo, México lo que hace es que corta, lo pica por completo y ahí mismo le aplica un plaguicida. Y hay otros que lo queman. Pero el problema nuestro es, como digamos, como biólogos, nosotros quedamos, pero si empezamos a aplicar plaguicidas a todo así, ¿qué pasa con la demás fauna? ¿Qué pasa con los controladores biológicos? ¿Qué pasa aquí? Entonces, no digamos para nosotros es bien difícil, ¿verdad? A veces seguir ese tipo de controles. Entonces ahí es cuando teníamos que ver y decirles a ellos, no, mejor investiguemos, miremos a ver qué tipo de investigaciones podemos hacer. ¿Aún persiste este problema o ha bajado bastante? Realmente el problema no va a desaparecer, Dendroctonus no va a desaparecer porque los bosques son su casa y lamentablemente quienes llegaron fuimos nosotros, ¿verdad? Los insectos han estado ahí en su bosque. Lo único que es lo que pasa, de que las temperaturas han cambiado, las precipitaciones han cambiado, el estrés en los pinos han cambiado y eso hace que las poblaciones puedan ir aumentando. Por ejemplo, actualmente tenemos otro tema de investigación que estamos tratando de hacerlo ahorita, pero ya con uñas nada más, porque no tenemos financiamiento, es que está la otra especie que es X, que esta especie siempre se había mencionado que aparecía cuando el árbol ya estaba muerto, pero ya hay algunos dueños de bosque que nos han llamado para que lo fuéramos a ver, porque ya está en árboles vivos y ya los está matando, en este caso en árboles vivos. Entonces eso ya nos está llamando la atención, porque esta plaga está apareciendo, porque está atacando, si no había dendróctono, el árbol no estaba muerto, ¿a qué se debe? Entonces ya tenemos una nueva incógnita de otra especie. ¿Pudo existir mano criminal en esto? Digamos que haya sido un gorgojo que se plantó en los bosques de Honduras con alguna segunda intención. Realmente no. Okay. Dendroctonus ha aparecido y es una especie que ha sido cíclica, que lo único que tenemos que estar alerta es monitorear sus poblaciones. Por eso el sistema de monitoreo es algo que no debe de terminar, es algo que debe de seguir totalmente. ¿Por qué? Porque como que yo estuviera monitoreando cómo está la marea, si la marea subió, la marea bajó o qué. Y eso es el monitoreo que se debe de tener. ¿Cómo están sus poblaciones? Si sus poblaciones bajaron o sus poblaciones aumentaron. A medida que las poblaciones aumentan es el momento de alarma para decir, tenemos que hacer otros tipos de manejo. Entonces, el sistema de monitoreo no debe de terminar. Actualmente nosotros ya como universidad, realmente ya ICF dijo, no, ya solamente nos vamos a quedar nosotros, ahorita no los necesitamos, entonces estamos así como que fuera dentro del sistema de monitoreo. Le hacía esa pregunta porque en Honduras uno al final de cuentas de todo termina sospechando, ¿no? Sí. A los bosques de este país les han dado, voy a decirlo así, hambre. Sí. Porque para algunos es un negocio bien lucrativo, entonces uno de todo sospecha, ¿no? No, y realmente se habló mucho y te tiene que tener también cuidado, porque cuando se hacía el manejo, a veces hacían franjas exageradamente grandes, también para aprovechar el bosque. Entonces ahí es cuando el personal de ICF también tenía que andar encima
para estar viendo cuánto era el tamaño de las franjas que ellos tenían que hacer. ¿Y por qué? Porque si no, entonces empezaban a aprovechar el bosque y lo dejaban. Pero sí es importante eso que usted mencionó antes, de que realmente se cortó, se hicieron la franja, pero ¿y la reforestación? ¿Qué ha pasado? Hay muchas áreas que quedaron al descubiertas, entonces tenemos que esperar muchos años para que vuelvan otra vez a crecer los árboles. Y eso es lo bueno de la naturaleza, que si nosotros lo dejamos, eso va a volver otra vez a crecer. El único problema sería de que muchas de estas tierras que quedan baldías vienen, las ocupan para ganadería, las ocupan para cultivo, para otro, entonces ahí sí ya corremos el riesgo de que nuestros bosques, ¿verdad?, se vean limitados. ¿Se aprovechó esos árboles? ¿Se lograron utilizar o fueron árboles que tuvieron que desaparecer por completo? Realmente muchos de los árboles que estaban plagados no se utilizaron, porque se tenía el miedo de cómo iba a estar la madera o qué. Yo hablaba con los aserraderos, los dueños de aserraderos, y ellos decían, no, teníamos miedo de agarrar la madera y traerla y que nos iba a contaminar la otra, qué iba a traer y que el hongo que trae. Entonces ellos sí tenían un poco de temor en esa parte. Pero en parte sí se aprovechó. Pero en parte sí se aprovechó, porque hay gente que decía, no, solo le quito este pedazo y lo puedo aprovechar. Todas las franjas, ¿no? Que Exacto. se hacían también. Y todas las franjas. Que esas se aprovechaban. Sí. Pero sí se tiene que tener exageradamente cuidado, porque si quiere haber mano criminal, usted sabe, hace una franja mucho más grande, claro. Ocupa que a grandes cantidades de bosque, dejo al descubierto y después digo, ahora me voy a poner a sembrar. Sí. Entonces eso sí tenemos que protegerlo, porque sin bosque no vamos a tener agua, no vamos a tener oxígeno, y además de eso, todo lo que es la fauna va a desaparecer. Yo recuerdo en la carretera al norte, después del peaje que está en Zambrano, había una parte que estaba llena de árboles. Sí. Es una pendiente, es una zona bien montañosa. Y ya hace varios años que ya no hay árboles ahí, a pesar de que era un bosque bien tupido, muy bonito, una gran palizada por esa zona. Sin embargo, hasta el sol de hoy no vemos árboles nuevos. Sí. Y de eso ya pasaron más de 5 años, o sea, estamos hablando 5 o 6 años, que si se hubiese hecho desde un principio ya tendríamos Correcto. Árboles jóvenes muy bonitos. Sin embargo, esa zona no hemos visto absolutamente nada. ¿No se hizo un plan de manejo en esos casos, maestra, o sí? Según lo que yo entiendo, sí tenían planes de manejo de reforestación. De reforestación. Y sí. Habían, en este caso, programas establecidos para reforestar, que es lo único que sí necesitamos. A veces se piensa que reforestar solamente es ir y sembrar el arbolito y me fui. Pero todo tiene un monitoreo, todo tengo que darle un seguimiento para saber cómo vamos y hasta dónde yo puedo dejarlo como de la mano, ¿verdad? Y a decir ya no. Entonces hay muchas de las áreas que pasó eso, de que de repente se sembraron, pero el árbol no logró, digamos así, adaptarse al lugar, o la especie que se llevó no era la adecuada. Entonces esas cosas sí se tienen que seguir. No, y me imagino que había que revisar la tierra si sí. No había quedado huevos o o algo que llegara a contaminar los árboles nuevos o que no dejara crecer sí. Los árboles nuevos. O sea, es un estudio completamente... Es un estudio completo, o sea, cuando se va a reforestar no solamente voy a ir a agarrar el arbolito y lo voy a... Y que la naturaleza lo riegue. Exacto. ¿Por qué? Ahorita estamos en una etapa de que de repente no llueve para nada, de repente vuelve a llover, y si sembré un arbolito y no llovió, se nos murió. Así Entonces eso hay que darle una continuidad. ¿Tenemos cantidades de cuánto bosque se perdió en Honduras por esto? En este momento yo no manejo, pero aproximadamente creo que eran 500,000 hectáreas, algo así, wow. que se había perdido de bosque, pero fue una gran cantidad de bosque que se perdió por todo ello. Por eso es que para nosotros fue vital tener este catálogo, porque dentro del mismo catálogo usted puede ver cuál es la especie, cuál es la descripción morfológica de la especie, a dónde está distribuida,
¿cuál es la distribución potencial? ¿Cuál es la diferencia de esa distribución potencial? Que yo tengo mapas de los lugares donde se encontró, pero también tengo mapas de los lugares donde, de acuerdo a las temperaturas, a la precipitación, podemos saber, esto lo puede encontrar en estos otros lugares. Vamos a pedirle a don David que nos ayude con la primera imagen del catálogo que sacamos del catálogo, porque hay que conocer de manera física Totalmente. Cómo es este que estamos observando. ¿Cuál es, maestra? O sea, ahí en la primera imagen hay dos imágenes. La primera tiene la descripción de todas las especies, de cómo van variando en tamaño, porque eso es importante, dependiendo del tamaño nos da una idea. Puede ser frontalis, puede ser mesoamericano o puede ser Valen y Parallelocolinis, que son los tamaños en los cuales ellos pueden ir fluctuando. Entonces, al principio solamente se da lo que es la descripción de todo Dendroctonus, de cómo es su cabeza, de cómo es su pronotum, de cómo son sus alas, porque tienen características pero específicas cada una de lo que son las especies. Y en esa imagen lo podemos observar, hay una diferencia en los cuatro que aparecen ahí. Hay una diferencia, y algo que nos llamó pero grandemente la atención es, por ejemplo, de la primera imagen teníamos lo que es Frontalis. Frontalis era el más pequeño de todos, que aproximadamente rondaba de los 3 milímetros. Pero nosotros encontramos organismos más grandes, que se salieron de la escala de lo que México había encontrado. Entonces eso ya nos dice, o sea que nuestros tamaños son mayores, algo tiene que ver. Los pinos de aquí le dan mayor fuerza, ¿okay? Pero sí salieron un poco de mayor tamaño. En cambio, las últimas ya son especies más grandes, como por ejemplo Valens o Parallelocolinis, que llegamos a encontrar de 5 organismos de 5 milímetros, mucho más grandes. Sí. Aunque en México encontraron organismos hasta de 8 milímetros. Entonces, esas cosas de la misma especie. De la misma especie. Entonces, eso es lo que nos llamó la atención, de por qué ellos tenían organismos más grandes y de repente los nuestros estaban más pequeños en algunos y en otros estaban más grandes. Entonces, eso es por eso es tan importante el catálogo. Exacto. Porque ahora ya trabajamos con lo nuestro, y no que antes decíamos, todo lo que mide 3 milímetros es Frontalis. Entonces, ahora ya no, ahora ya sabemos que no nos podemos ir solo por lo que es el tamaño. ¿Y el que está al lado derecho? Ese solamente es la representación de un Dendroctonus, que eso es el Dendroctonus frontalis. Una descripción general. Una descripción general de Dendroctonus, en el cual a todo Dendroctonus se basa uno en lo que es la cabeza, el tipo de antena, la forma que tiene el pronotum, que es ahí donde está el tórax, y después lo que es la forma de las alas. Las alas. Pongamos la siguiente imagen, por favor, don David. Estas son como la parte frontal, ¿no? Exacto, esa es la parte frontal de de lo que son las especies. ¿Por qué? Hay una característica, digamos, es como que yo me estuviera viendo la boca. Ajá. Entonces, es el ancho de acá, digámoslo así, sí, que es una estructura que le llamamos cepillo epistomal. Entonces, dependiendo del ancho, entonces podíamos ver a qué especie pertenecía cada uno de ellos. O sea, pero para eso teníamos que agarrar cada escarabajo y medirlo. Entonces, a cada organismo le tomábamos aproximadamente 15 medidas. El largo del pronotum, el largo de la antena, el largo de los ojos, el largo de las alas, el tamaño que tenían las patas, o sea, el tamaño general el tamaño total, de lo que era el organismo. Entonces, todo eso nos ayudó a hacer una descripción morfológica de la especie. Claro. Es un trabajo de investigación completo, ¿no? Sí, es un trabajo completo de que realmente fue arduo, porque si usted se fija, empezar a medir cada organismo y después tener que hacer el análisis estadístico para saber Exacto. a dónde se daban las mayores variaciones morfológicas. ¿Por qué? Todas las medidas teníamos que saber, ¿será que todas las medidas dan lo mismo? ¿O hay alguna que nos da una mayor variación y que nos puede ayudar más para identificar la especie? Y ahí es cuando se determinó que el cepillo epistomal era el que presentaba la mayor variación, y el pronotum. Así es.
Vamos a hacer una nueva pausa. Al retornar vamos a seguir mostrándoles imágenes para que la maestra nos vaya comentando un poco cada una de ellas, para que podamos tener un poco más de información sobre este trabajo de investigación que han realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya regresamos. Porque sos el protagonista de esta nueva historia, estamos trabajando para brindarte más cupos y secciones. La UNA te espera. A partir de la gestión liderada por el Dr. Odir Aarón Fernández Flores, la UNA ha desarrollado un compromiso flexible y abierto al cambio, bajo el lema UNA Nueva Historia. Misión que se fundamenta en que nuestra universidad debe ser más humana e inclusiva. Acción que se ha perfeccionado con la aprobación e implementación del Plan Estratégico Institucional PEI, que contempla 7 dimensiones: desarrollo académico, investigación, vinculación, desarrollo estudiantil, gobernabilidad universitaria, gestión administrativa y académica, y gestión del sistema de educación superior. Somos una nueva historia. Nuevamente, Honduras será sede del encuentro deportivo universitario más grande de la región. 9º Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, Juduca, Honduras 2025. El mayor encuentro de integración y convivencia deportiva de las 21 universidades estatales de Centroamérica y República Dominicana. Más de 3.500 atletas universitarios en 10 disciplinas deportivas: ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate-do, natación, taekwondo, tenis de mesa, voleibol. Y como país anfitrión, incorporaremos la disciplina de escalada deportiva como exhibición. Entrada libre y gratuita a todas las competencias. Juduca, Honduras 2025. Tegucigalpa, Honduras y la UNA les esperan con los brazos abiertos. Gracias por continuar con nosotros. Entramos a la última parte del programa en este día, pues les hemos estado hablando sobre este gorgojo descortezador que han sido encontrados en los bosques de Honduras. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención y que la maestra nos ha estado comentando en el transcurso del programa es que en un principio, cuando no se conocía qué tipo de gorgojo había en los bosques de Honduras, estaban trabajando con lo que les prestaba Estados Unidos, lo que les prestaba México. Sin embargo, sabemos que los pinos en todos estos países son completamente diferentes, porque tiene que ver mucho el suelo, tiene que ver mucho el ambiente, el aire, o sea, todo. Y México tiene zonas bien áridas, tiene zonas muy frías, y en cada uno de estos lugares es completamente diferente cada uno de estos bosques. Entonces eso les complicaba el trabajo a ustedes, me imagino. El personal de ICF tuvo, por ejemplo, que irse a capacitar de diferente forma, porque imagínense, teníamos, no se sabía mucho sobre las especies, y además de eso, las especies de México tienen una gran diversidad de dendróctonos. No solamente tiene 4 especies, ellos en este caso mencionan todas las especies que hay. Entonces para ellos sí tienen hasta un marco: estas son las más agresivas, estas las menos agresivas, y nosotros no sabíamos cuáles eran nuestras más agresivas, sino que contábamos solo con lo que ellos decían que eran sus agresivas. Ahora ya no, ahora ya podemos decir, nuestras agresivas son estas y estas son las menos agresivas. Estas las encontramos en la parte alta del árbol y estas las encontramos en la parte baja del árbol, que esa es otra de las cosas que también se pudo determinar. Y esto los puede llevar en algún momento a decir, podemos combatirlo de esta forma, podemos combatirlo de esta otra forma, porque me imagino que como cada uno es diferente, no solamente de manera física, debe de ser diferentes formas de combate, ¿no? Sí, el conocer usted cómo es la especie,
El conocer cuándo aparece, cómo se comporta, eso ayuda a saber qué tipo de manejo le puede dar. Por eso la siguiente investigación debe de ser la parte ecológica, esa parte de comportamiento, en el cual todavía no hemos hecho lo que es su ciclo de vida directamente. Aunque uno de los primeros trabajos que se tiene de dendróctonos fue del ingeniero Vicente Espino, que es a quien le dedicamos el catálogo, porque fue como el primero que hizo un trabajo sobre dendróctonos. Entonces, él sí empezó a hacer algo sobre el ciclo de vida, pero fueron hace años. Entonces, necesitamos saber cómo están actualmente los ciclos de vida de dendróctonos. Entonces, es otro paso que tenemos que dar para ver el comportamiento, porque una cosa es, sabemos qué es, sabemos dónde encontrarlo, ahora necesitamos saber cómo se comporta, cuánto tiempo pasa en cada etapa, y no lo que nos dice la bibliografía, sino lo que nos dicen nuestros datos. Cómo combatirlo y cómo salvar un árbol que ya esté contagiado, exacto, ¿no? O sea, es un trabajo largo, no es un trabajo de un par de años nada más. Totalmente, porque yo creo que no debemos de seguir pensando solo en que vamos a ir a cortar y dejar. Exacto. No, tenemos que ver cómo salvar esas áreas y que también se puedan aprovechar. Entonces también es otra de las cosas que hay que estudiar. Si cuando se corta, ¿de qué forma se podría aprovechar? O qué medidas de mitigación se pueden hacer en esas áreas donde se hacen esos manejos. Y es que es un trabajo importantísimo, si es que los bosques son parte de nuestra vida, o sea, si se terminan los bosques nos terminamos nosotros también. O sea, sí, realmente tenemos que ver todo lo que podemos hacer en investigación, como también en los diferentes métodos de manejo para protegerlo, porque hoy es dendróctonos, mañana no sabemos qué plaga va a ser. Y eso es lo que hemos estado viendo, que cada vez están saliendo diferentes tipos de plagas. Por ejemplo, en Occidente nos estaba saliendo una plaga que es la conocida como la langosta, pero que en nuestra área es Tropidacris. Entonces, esa ya estaba saliendo en la parte de Occidente. Entonces, es otra plaga que ahora ya nos está llamando la atención. Otra era mosca sierra, que era otra plaga. Entonces, cada vez estamos viendo que hay plagas que están saliendo y están aumentando sus poblaciones. Entonces, necesitamos saber cuáles son esas variables que afectan que las poblaciones de insectos aumenten. Y se imagina si no saben cómo combatir una y ya les aparece otra. Exactamente. Hay que saber cómo combatir a cada una para que las que vayan apareciendo y a irlas estudiando y también saber de qué forma deshacerse de ellas. Por eso es que creo que algo que debe de ser como un objetivo de toda institución y principalmente del gobierno es buscar ese financiamiento para hacer investigación. Porque esas investigaciones sirven para las instituciones tomadoras de decisiones. Ellos sin algo que les sirva para decir, ¿puedo tomar esta decisión? A veces, cuando ellos empezaron a cortar árboles, todo el mundo empezó a decirle, ustedes están mal. Pero tenían que buscar y decirles, miren, pero esto es lo que nos están diciendo los expertos. Entonces, eso les ayuda a ellos a decir, la decisión está bien tomada. Entonces, creo que deben de plantearse ese objetivo, buscar financiamiento para investigar. Y la universidad, realmente su objetivo debe de ser, tengo que ver cómo nuestros investigadores dotarlos de las herramientas necesarias para que puedan seguir investigando. Hay que apoyarlos en ese caso. Vamos a ver si nos apoyan con la siguiente imagen para hablar un poquito también de la misma. ¿Esto qué es lo que estamos observando? Bueno, ahí estamos hablando, por ejemplo, de la antena. La antena en el lado... La mano izquierda, ¿verdad? Exacto, el izquierdo es la antena, que la antena es un órgano sensorial de los insectos que es vital. Con esa antena ellos pueden percibir, viene macho, viene hembra, qué hay. Entonces, pero nos ha ayudado grandemente porque la forma de la antena pudimos determinar que de acuerdo a la forma hay unos que la tienen redonda, otros que la tienen ovalada, otros que la tenían cuadrada. Eso nos ayudó a poder separar las especies. Entonces, eso es otra de las cosas que también nos ayuda. Entonces, toda esa característica ya pudimos ver y ir viendo la diferencia y también plasmarlas con esquemas. Porque no solamente fue tomarle fotos, no, tuvimos que buscar, digamos, dibujantes que
pudieran hacer dibujos científicos para poder hacer el esquema de cada una de esas partes. Porque a veces en una fotografía hay cositas que a uno se le escapan. Que el artista realmente, el que sabe toda esa parte del dibujo, ¿verdad? Técnico, saca esa partecita que a veces uno dice, ay, esto es. Detalles que para uno pasan desapercibidos. Exactamente. Son como los ojos entonces de ellos. O sea, digamos, ellos tienen sus ojos, claro, pero realmente es como cuando decía el Chapulín Colorado, mis antenitas que detectaban el enemigo, y claro, realmente es eso, porque son como detectores que le dicen a él, viene la hembra, viene el macho. Por ejemplo, claro, o viene un depredador o qué es lo que viene. Entonces eso les ayuda para ellos para saber y ubicarse. ¿Y entre machos hay rivalidades? Sí, totalmente. Siempre en todo lo que las especies de insectos hay eso de quién se gana, digamos, a la hembra. Entonces, en esta especie ellos son monógamos. Entonces solo la hembra se va a quedar con un solo macho y ahí va a terminar. Pero hay otras especies en las cuales la hembra, ¿verdad?, puede reproducirse con diferentes machos, igual que el macho con diferentes hembras. ¿Y cuánto tiempo puede vivir un gorgojo? Esto es aproximadamente de 3 meses, ¿verdad?, que es lo que más podrían llegar. ¿Y desde cuándo ya empiezan a ser letales con los árboles? Desde que salen del huevo. ¿En serio? ¿Desde que nacen? O sea, ponen el huevo y desde el huevo ya empiezan a roer, en este caso, lo que es el tronco. ¿Y hasta cuántas especies o hasta cuántos insectos pueden estar en un solo tronco? Uy, no, o sea, en un tronco hay trabajos que, por ejemplo, en solo una trampa han agarrado hasta 10.000 organismos. Dios mío. O sea que eso depende. Además, el ciclo de vida también va a depender de la temperatura, del claro, lugar, de todo. Entonces, hay algunos que pueden hablar a veces de 74 días, hay otros que hablan de menos de 74, entonces va variando. Ya. ¿Y son resistentes al calor, a la lluvia? Sí, como están en el árbol, al estar dentro del árbol, entonces eso es algo que no les afecta. Por eso es tan difícil que, por ejemplo, en los cultivos agrícolas usted puede agregar un plaguicida, claro, y dice voy a matar toda la plaga. En el pino, aunque lo agregue, no va a entrar dentro del pino. Dentro del desierto. Entonces, por eso se trataron de buscar diferentes metodologías. Hay algunos que dijeron, vamos a inyectar los pinos para que llegue el veneno al pino, pero eso era demasiado costoso. Se imagina inyectando a cada uno de los pinos, salía exageradamente de caro. Así es. La siguiente imagen, esa que tenemos ahí, ¿qué es? Bueno, la anterior, don David, por favor. Eso solamente es la parte del tórax, que es el tamaño del tórax, porque la forma del tórax de que hay una constricción en la parte anterior, entonces eso también nos ayuda a poder... Todo lo que es el tórax hay algunos que son planos, hay otros que son más angostos en la parte anterior y más anchos en la parte posterior. Además, el tórax también hay unos que tienen como unas arruguitas que nosotros le llamamos estrías. Entonces, dependiendo si tenían estrías o no tenían estrías. También macho y hembra se diferenciaban por la presencia de lo que se llama micangio, que el micangio era algo que sirve para guardar los hongos, porque tienen una simbiosis con hongos. La siguiente imagen, por favor, don David. Ahí solamente estamos viendo los élitros. Los élitros, cuando decimos los élitros, son las alas de los escarabajos. Okay. Entonces, las alas de los escarabajos, si ustedes miran, tienen como unas rayitas. Ajá. Todo ese montón de rayitas se le llaman estrías. Y tenemos que contar cuántas estrías hay. Y además de eso, ¿cómo son los, digámoslo así, como los pelitos? Sí, sí, sí. Entonces, que nosotros le llamamos setas. Todas esas setas son largas, son chiquitas, son iguales. Una es más grande, otra es más pequeña. Todo eso se tenía que ver. O sea, ustedes con un gorgojo se podían estar todo un día observándolo, sí, analizándolo. Totalmente. Porque a veces, imagínense, para poderle ver cada una de esas características, no es así como que solo lo agarraba, lo enfocaba y ya. No, tenía que ir viendo cada parte. Tenía que tomarle la foto, tomar las medidas, y después de eso sacábamos la genitalia. ¿De a dónde se sacaba la genitalia? Como en la siguiente imagen. Del último segmento abdominal, que es el último terguito, teníamos que abrirlo como así, y de ahí extraer lo que era la genitalia. ¿Cómo se diferenciaban?
En este caso, y ahí teníamos que ver ciertas estructuras por la forma del micangio, el tamaño, y a veces ya hasta que abríamos el abdomen decíamos, no, este es macho o este es hembra. Claro. Porque muchas veces era bien difícil poder diferenciar si era macho o era hembra, solamente con el aparato genital, ahí sí ya sabíamos, no salió hembra. Y me dice que se reproducen por huevos. Sí. Por huevo, o sea, tiene que haber, hay una reproducción sexual de hembra y macho, y de ahí ellos ponen los huevos, y los huevos los van poniendo en forma así, como una galería, digámoslo así, van poniendo 1, 2, 3, 4 y así, y de ahí van agarrando las larvas, cada una a ir comiendo. Entonces tienen cierta forma que también cuando uno descorteza el árbol, mira esa forma y dicen, ay, esta forma es de Dendroctonus, ay, esta forma es de X. Por ejemplo, porque agarran como ciertas formas ahí. Y los huevos los ponen las hembras. Sí, exactamente. Sí, que en algunas especies usted sabe que lo hacen los huevos. Los huevos los pone la hembra, y de ahí ella solamente pone los huevos, y de ahí las larvas son las que van, en este caso, barrenando completamente todo lo que es el árbol. ¿Y hasta cuántos huevos puede poner una hembra? Y eso depende de cada una de las especies. Pero estamos hablando bastante. Sí. Totalmente, y depende de cada especie, o sea que hay algunos que pueden tener desde 50 hasta 100 huevos, sí. Wow, depende. Esa es la genitalia, en este caso de lo que le hablaba de extraerla. Entonces imagina el tamaño que llega a tener, que lo miramos en en un cubreobjetos. Entonces, para poderlo ver en un cubreobjeto, es como que estuviera, sacando solamente una escama de nuestro cuerpo para poderlo ver. Entonces, es muy pequeña. Es pequeñita. Es pequeño, y entonces a veces uno la ponía y más bien tenía que andarla buscando porque se perdía. Entonces, es un trabajo bien difícil. No, imagínese si todo medía 5 milímetros. Exacto. O sea, ¿Cuánto sería la genitalia? Wow. Y además de eso, se sacaba todo la estructura, y después se le retiraba la grasa, se retiraba todo, y solo quedaba eso que es la varilla seminal. Entonces, sí, tiene que ser como con las agujas, muy bueno para poderlo sacar. Que no le tiemble mucho la y mano. Que no le tiemble mucho la mano. Totalmente. ¿Esta es de hembra o hay de No, macho ahí todas también? esas, en este caso, las primeras son de macho, y las del lado derecho, esas son de hembra. La última columna. Sí, la última columna son de hembra. Que si usted mira, se mira así como un frijolito, ¿verdad? Como un frijolito. Exacto. Digo, Y esa era la camarón. característica. Ya mirábamos como un frijolito, ese es hembra. Ya tenían práctica. Sí, ¿verdad? ya teníamos práctica. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Aquí ya vienen ya la descripción exacta para cada especie. ¿Verdad? Que si seguimos viendo las demás imágenes, en cada uno va a ir dando la cabeza, el tórax, el abdomen, la sala, en todas se repite lo mismo, pero es porque cada una tiene las mismas características. Entonces igual el tamaño del ojo, el tamaño del cepillo, el tamaño del organismo, si tenía un surco en la cabeza o no, que es esta estructura que tienen en medio de la cabeza, como que estuviera partida, que esa es otra de las cosas que también podíamos observar en la cabeza de ellos, en el caso de frontalis, por ejemplo. Y en su pico tienen como unas tenazas. En el pico tienen lo que son las mandíbulas, que con eso es que ellos van mordiendo. Ujú. Sí. Vamos a ver la siguiente imagen. Ahí viene otra vez, mira, el cepillo, la forma que tenía el cepillo y la forma que tenía la antena. Igual, la forma del pronotum, el micangio y los élitros. La otra imagen, por favor. Estos mapas. Ahora, estos mapas son los lugares también. Creo que este primero solamente nos habla de la distribución y la abundancia, de a dónde los encontrábamos. Ok. Y en el siguiente ya vienen de acuerdo a ciertas variables cuáles eran la distribución potencial. Entonces hay mapas de dos cosas. Uno de acuerdo a la ubicación de las trampas, a dónde estaban dispersos, y otro de acuerdo a las variables climáticas, que para eso tuvimos que hacer en este caso ciertos análisis. Entonces ahí se empezaron a ver cómo podían estar en este caso distribuidos, que es ahí. Esa es la distribución potencial que podían tener todas las especies. Wow, qué gran trabajo han realizado, maestro.
definitivamente es digno de admirar estos trabajos que ustedes realizan. Yo siempre les digo a los investigadores de la universidad, en este canal tienen estos espacios, aprovechenlos, den a conocer esos trabajos, porque son trabajos con mucho esfuerzo, con mucha inversión económica, con mucha inversión de tiempo, con mucho sacrificio hasta de la misma familia, porque usted se tiene que trasladar a lugares a hacer esos trabajos de investigación. Entonces, estos espacios la universidad los ha creado para eso, para que ustedes puedan dar a conocer estos trabajos, y es muy importante para la universidad darlos a conocer. Sí, realmente es muy importante, y este trabajo costó bastante. Fue un trabajo de todo el equipo que tengo en el Museo de Entomología, que son los asistentes técnicos, pero también le agradecemos a todos nuestros practicantes de la carrera de biología, porque ellos también fueron una parte esencial que participaron en todo el proceso, y que fue también para ellos muy difícil, pero yo creo que fue algo que les va a servir para toda la vida. Así como los voluntarios, que los voluntarios son estudiantes que quisieron participar sin dinero, sin nada, solamente porque querían ayudar. Entonces eso ha sido vital, y que realmente le agradecemos ese esfuerzo que ellos hicieron. Y es que la universidad se caracteriza por algo, y es que tiene esa mano de obra. Sí. Que puede ayudar con estos tipos de trabajos, y usted encuentra a mucho estudiante interesado en conocer, interesado en aprender, y yo creo que aprender lo que tiene que ver con investigación vale oro. Vale oro. Porque yo creo que algo que no se nos debe olvidar es que necesitamos seguir haciendo estas cartas de colaboración, estos convenios con instituciones, con universidades, porque eso nos abre la puerta a seguir investigando. Así es, maestra, muy agradecido. No, muchísimas gracias a ustedes por dar a conocer estas investigaciones que son vitales para nuestros bosques. Y ya sabe, la próxima aquí estamos. Sí. Gracias a todos ustedes también por habernos acompañado. Esperamos que este tipo de programa sea de mucha importancia, de mucha información para cada uno, porque lo que buscamos es transmitir esa información que desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se genera. Esto es investigación, y esto también es muy importante, ya que se aporta un grano muy importante al desarrollo del país. Soy Franz Rivera, espero contar con ustedes en la próxima emisión de su programa La Voz de la Academia. Hasta entonces.